En el corazón de una ciudad olvidada por el tiempo, había un orfanato que, a simple vista, parecía un lugar neutral, casi inofensivo. Pero para Miguel, ese lugar era mucho más que una simple construcción de ladrillos desgastados. Era una prisión sin rejas, donde crecía envuelto en una constante sensación de pérdida. Los días en el orfanato eran iguales, grises, como si el tiempo se negara a avanzar dentro de esas paredes. Desde que Miguel llegó, con apenas 4 años, él era solo un rostro más entre un mar de niños abandonados. Pero, a diferencia de muchos, ya no lloraba por sus padres, no preguntaba por ellos como lo hacían los nuevos, desesperados por cualquier noticia. Miguel aprendió pronto que llorar era una debilidad en aquel lugar. Las lágrimas atraían miradas curiosas, miradas que, con el tiempo, se transformaban en burlas, empujones y, a veces, en algo peor. Él se refugiaba en pequeños rincones escondidos, donde nadie lo encontraría, excepto tal vez las sombras que se habían convertido en su única compañía confiable. Cuando las cuidadoras llamaban su nombre, era siempre con la frialdad de quienes ya estaban acostumbradas a los problemas diarios, sin nunca pronunciar su nombre con cariño. Miguel era invisible a los ojos de quienes debían cuidarlo, pero en el fondo, prefería así. Ser ignorado era mejor que ser objeto de miradas duras o órdenes secas. La comida siempre era la misma, insípida, sin alma, solo una obligación. Y mientras otros intentaban aprovechar los pocos momentos de ocio con juegos improvisados en el patio, Miguel se mantenía al margen, observando. No era antisocial, pero tampoco confiaba en nadie. En el orfanato, las amistades eran como promesas rotas. Un día alguien estaba a tu lado, al siguiente, podías ser adoptado o simplemente desaparecer. Había un niño mayor, Rafael, a quien todos temían. Le gustaba poner a prueba los límites de los más pequeños, empujándolos para ver hasta dónde aguantaban. Miguel era a menudo el blanco de sus provocaciones, pero nunca respondía. Guardaba todo en silencio, esperando el día en que eso tendría sentido. Sentía que estaba acumulando algo dentro de sí. Una ira silenciosa, un deseo creciente de no ser más la víctima pasiva de todo aquello. Las noches eran las peores. Cuando las luces se apagaban, el frío se filtraba por las rendijas de las viejas ventanas, y el silencio solo era interrumpido por los sollozos ocasionales de algún niño más pequeño. Miguel se quedaba acostado, los ojos fijos en el techo, tratando de recordar los rostros de sus padres. Con el paso de los años, sus recuerdos comenzaron a desvanecerse, como si su mente estuviera borrando los vestigios de quienes lo habían abandonado. Lo único que quedaba era la pregunta, ¿por qué? Con el tiempo, el orfanato transformó a Miguel. Creció físicamente, pero emocionalmente, algo en él parecía estar siempre estancado en esa misma pregunta sin respuesta. El ambiente inhóspito endureció su corazón, y el niño que alguna vez miraba con tristeza las puertas, esperando que sus padres regresaran, ahora las miraba con una mirada de acero. Ya no esperaba nada de nadie, y mientras el resto de los niños soñaba con ser adoptados, con una familia amorosa y una nueva vida, Miguel comenzaba a nutrir un plan diferente. No tenía ilusiones sobre el futuro, no quería ser salvado, quería respuestas. Y, más que nada, un día volvería con los padres que lo abandonaron, y ellos sentirían el mismo vacío que él sentía todos los días. Era solo el comienzo de un largo camino de dolor y deseo de venganza. La infancia de Miguel no estuvo hecha de juguetes y risas, sino de paredes frías y ecos de abandono que moldearían para siempre la persona que se estaba convirtiendo. El tiempo pasó, y Miguel crecía, pero la sensación de abandono nunca lo dejó. En cada cumpleaños, mientras los otros niños mantenían viva la esperanza de que algún día serían llevados por una nueva familia, él aceptaba cada vez más su realidad. No habría una salida mágica para él, y lo único en lo que podía confiar era en la constante rejección que sentía. En aquel orfanato, el amor era un concepto distante. La rejección y la soledad eran las únicas cosas que Miguel conocía a fondo. A veces, observaba a otros niños siendo llamados para visitas de posibles padres adoptivos. Se arreglaban, intercambiaban miradas ansiosas,
hacían lo posible por parecer felices y bien adaptados. Y Miguel, él lo observaba desde lejos, ya sabiendo cómo terminaría. La mayoría regresaba desanimada, tras una evaluación frustrante, mientras que otros, los raros afortunados, eran llevados para nunca más volver. Miguel nunca fue elegido. Ninguna familia mostró interés en él. Tal vez era su mirada vacía, tal vez su postura cerrada e introspectiva. No tenía la sonrisa brillante de los demás, ni se esforzaba por impresionar. Había algo en Miguel que lo mantenía al margen, como si todo el mundo, inconscientemente, supiera que no pertenecía a ese ciclo de esperanza y adopción. Al principio, había intentado, cuando tenía 6 o 7 años. Aún había una parte del que creía que alguien lo salvaría. Intentaba comportarse, se mostraba servicial cuando una familia visitaba el orfanato, pero la indiferencia que recibía a cambio pronto le enseñó que eso era inútil. Se volvió invisible por elección propia, rindiéndose a la idea de encajar en un mundo que no quería nada con él. La soledad pesaba, pero aprendió a convivir con ella. Al principio, sentía una punzada de dolor cada vez que veía a otros niños sonriendo juntos o compartiendo secretos. Pero, con el tiempo, ese sentimiento fue reemplazado por algo más frío y calculador. No necesitaba amigos, no necesitaba a nadie. Era él contra el mundo, y el mundo, hasta ahora, no le había ofrecido nada más que desprecio. En las noches en que el orfanato caía en el más absoluto silencio, Miguel, acostado en la cama, pensaba en sus padres. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Estarían juntos? ¿Felices? Tal vez. La idea de que sus padres pudieran estar viviendo sus vidas, sin jamás recordar al hijo que dejaron, llenaba a Miguel de una creciente amargura. Lo habían abandonado, sin explicación, sin despedidas. ¿Cómo era posible que alguien hiciera eso con un niño? Se preguntaba si ellos al menos sabían el impacto de esa decisión, si algún día sentirían el dolor que él cargaba. Ese pensamiento, más que cualquier otro, lo consumía. Ya no se preocupaba por buscar un motivo, por encontrar explicaciones racionales. En la mente de Miguel, lo único claro era el hecho de que sus padres lo rechazaron. La soledad era el resultado directo de ese rechazo, y ella moldeó cada parte de quien se estaba convirtiendo. El vacío dentro de él crecía, alimentado por la certeza de que no había nadie para él allá afuera. A medida que pasaban los años, la ira silenciosa que llevaba dentro comenzó a tomar otra forma. Ya no quería ser aceptado. Ya no quería soñar con una familia que lo abrazara y dijera que todo estaría bien. Quería justicia, una justicia fría y amarga. Si sus padres lo rechazaron y lo condenaron a la soledad, él también haría lo mismo. A pesar de la determinación de Miguel de mantenerse alejado de todos, el orfanato era un lugar donde el contacto humano era inevitable. Niños iban y venían, algunos quedándose más tiempo, otros desapareciendo sin previo aviso. Y, en medio de este flujo constante, terminaba cruzándose con algunos que intentaban acercarse. Fueron pocas las veces, pero algunos niños, tal vez tan solitarios como él, intentaron romper la barrera que había levantado. Lazos frágiles de amistad se formaron a lo largo de los años, pero siempre de manera superficial y efímera. Nunca permitió que nadie se acercara de verdad. Carlos fue uno de esos chicos. Recién llegado al orfanato, delgado, con el cabello despeinado y ojos inquietos, parecía perdido, exactamente como Miguel había sido un día. Había algo en Carlos que le recordaba a sí mismo, una angustia que no era visible para los demás. Quizás por eso, cuando el chico lo siguió en silencio hasta el rincón del patio donde Miguel solía quedarse solo, no lo alejó de inmediato. Al principio, no intercambiaban muchas palabras. Carlos se sentaba al lado de Miguel, a veces trayendo un pedazo de pan o un dulce que había conseguido de una cuidadora más amable. Miguel, a regañadientes, aceptaba la oferta, pero permanecía en silencio. Era extraño compartir el espacio con otra persona después de tanto tiempo, pero algo en la presencia silenciosa de Carlos le hacía sentirse menos observado, menos vulnerable. Con el tiempo, comenzaron a intercambiar conversaciones ocasionales. Carlos hablaba sobre la vida que tenía antes de ser dejado en el orfanato, una casa modesta,
una madre enferma, un padre que había desaparecido cuando él era pequeño. La historia era diferente de la de Miguel, pero el dolor del abandono era el mismo. Miguel escuchaba, a veces ofreciendo un asentimiento, pero sin nunca compartir su propia historia. Era como si no pudiera, como si contar su verdad a alguien significara dar demasiado poder a otro ser humano. Por más que Miguel no lo admitiera, esa frágil amistad trajo una sensación momentánea de normalidad, algo que no había tenido en años. Carlos, a pesar de su tristeza, era lo más cercano que Miguel había tenido a un amigo. Pero en el fondo, sabía que eso no duraría. Siempre lo supo. La amistad, como todo en ese orfanato, era temporal. Y, inevitablemente, un día Carlos fue llamado para una entrevista de adopción. El día en que Carlos se fue como cualquier otro. Le dio un último saludo a Miguel, el tipo de despedida que no necesitaba palabras. Carlos fue llevado por una familia que, al parecer, tenía buenas intenciones. Se alejaron por la puerta principal, y Miguel observó desde lejos, sin permitirse sentir mucho. En el orfanato, esa era la realidad, las personas iban y venían. No había lazos duraderos. Cuanto antes aceptara eso, más fácil sería continuar. Pero la salida de Carlos dejó una marca. Miguel se dio cuenta de que, a pesar de su armadura, a pesar de todas las barreras que había erguido, no era totalmente inmune a la soledad que las amistades efímeras dejaban atrás. Cada vez que alguien se iba, se llevaba consigo un pequeño pedazo de él, un recuerdo de que, en el fondo, aún deseaba conexión, aún quería ser visto, aunque se negaba a sí mismo esa verdad. A partir de ese momento, Miguel se cerró aún más. No habría más amistades, ni frágiles, ni temporales. Estaba decidido a no dejar que nadie más entrara. El dolor del abandono, ya fuera de los padres o de los amigos pasajeros del orfanato, era algo que nunca más quería sentir. Ahora, más que nunca, la idea de reencontrar a sus padres y hacerles sentir esa misma soledad crecía dentro de él como una llama, lenta pero incesante, y alimentaba esa llama con cada pérdida, con cada nuevo rechazo. Era todo una preparación para lo que estaba por venir. Los años se arrastraban, y Miguel ya no era más el niño pequeño y frágil que llegó al orfanato. Adolescente ahora, su presencia estaba marcada por una calma sombría, una paciencia casi aterradora. Mientras otros se desesperaban por dejar el lugar, él esperaba. Sabía que, eventualmente, saldría. Pero cuando lo hiciera, sería por su cuenta, y tendría un objetivo claro. Fue en un día común, durante una tarde calurosa, que algo cambió. Las cuidadoras estaban ocupadas, organizando documentos, conversando entre sí, cuando un nuevo grupo de trabajadores sociales llegó al orfanato. Traían carpetas voluminosas, fichas y papeles que necesitaban ser organizados. No era algo inusual, pero, en esa ocasión, una de las trabajadoras dejó un montón de archivos abiertos en la mesa de la oficina, mientras ella y otra cuidadora discutían el nuevo sistema de adopción. Miguel, siempre atento a su alrededor, vio la oportunidad. En un movimiento calculado, entró en la oficina bajo el pretexto de buscar un libro. Las cuidadoras no prestaron atención a él. Al acercarse a la mesa, sus ojos captaron algo, un archivo con su nombre, Miguel Ramírez. Su corazón dio un salto. No había visto su nombre completo en mucho tiempo. El archivo era viejo, amarillento en los bordes, pero estaba allí. Las manos de Miguel temblaron levemente cuando acercó el papel, sus ojos corriendo sobre los detalles. Nombre de los padres: Álvaro Ramírez y Elena Ramírez. Una dirección antigua estaba anotada en la esquina, junto con la información de que los padres lo habían dejado en el orfanato cuando tenía 4 años, alegando dificultades financieras severas. ¿Dificultades financieras? Apenas podía contener el desprecio que crecía dentro de él. Lo abandonaron como si fuera una carga, una responsabilidad que no podían manejar. ¿Todo por culpa del dinero? ¿Acaso su situación había cambiado? ¿Habían pensado en él durante todos esos años? ¿O estaban viviendo cómodamente, sin ni una sombra de culpa? Miguel memorizó la dirección. Era todo lo que necesitaba.
Devolvió el archivo a la mesa y salió de la oficina con la misma tranquilidad con la que había entrado, sin que nadie notara su breve ausencia. A partir de ese momento, comenzó a planear. No le contó a nadie sobre lo que había descubierto. Sabía que, si alguien se enteraba, intentarían impedirlo, tal vez incluso buscar a sus padres en su lugar. Pero no, era algo que necesitaba hacer solo. Los días siguientes fueron de inquietud interna. Miguel, sin embargo, mantuvo su fachada de calma. Nadie a su alrededor sospechaba del torbellino de emociones que lo consumía. Sabía que tendría que salir del orfanato pronto. Y cuando lo hiciera, no sería para encontrar una nueva vida, sino para confrontar la que debería haber tenido. Ahora tenía un destino, un lugar al que ir. La dirección era vaga, y podría ni siquiera ser válida después. Miguel se detuvo en la puerta trasera, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. El aire estaba cargado de tensión, y podía sentir el peso de la expectativa envolviendo cada movimiento. Elena empujó la puerta y el sol de la tarde inundó el espacio, revelando un pequeño patio, con hierba mal cuidada y un par de juguetes rotos esparcidos por el suelo. Allí, sentado en un banco de madera, estaba Álvaro. Miguel lo reconoció de inmediato. El hombre tenía la misma mirada distante que Miguel recordaba haber visto en sus memorias más antiguas. Álvaro ya no era el joven que abandonó a su hijo. Ahora era un hombre marcado por el tiempo, pero la expresión en su rostro aún reflejaba esa misma indiferencia que Miguel tanto odiaba. «¿Qué está pasando?», preguntó Álvaro, sin levantarse, su voz grave y titubeante. Miguel tomó una respiración profunda, intentando controlar la ola de emociones que amenazaba con derribarlo. No había ensayado esta parte del plan. Había imaginado el choque, la culpa, pero ahora, estando allí, a pocos pasos de concretar su plan, se preguntaba cómo sería ver esos rostros nuevamente. ¿Y si no lo recordaban? ¿Y si, en realidad, ya no les importaba? «Soy Miguel», dijo, con una voz firme. «¿Sabes quién soy?». La reacción de Álvaro fue instantánea. Se enderezó, los ojos se le abrieron en reconocimiento. Por un breve instante, Miguel vio un destello de arrepentimiento, pero pronto fue reemplazado por una mirada de confusión, como si estuviera intentando entender cómo aquel chico delgado y decidido frente a él podría ser el mismo que había dejado años atrás. «¿Miguel?», repitió Álvaro, la voz fallando. «Pero, tú, no podrías saber». Sacudió la cabeza, como si intentara ahuyentar la realidad que se imponía ante él. Miguel no esperó más explicaciones. La rabia que había alimentado durante tanto tiempo explotó como un volcán a punto de entrar en erupción. «Tú me abandonaste», gritó, el eco de su voz cortando el silencio del patio. «¿Cómo puedes vivir aquí, tranquilo, mientras yo pasé años en un orfanato? Podrías haber luchado por mí. Podrías haber intentado». Álvaro pareció retroceder, los ojos llenos de una mezcla de miedo y confusión. No pudo encontrar palabras de inmediato, y eso solo alimentó aún más la furia de Miguel. Estaba allí, frente al hombre que debería haberlo amado, pero que, en lugar de eso, lo había desechado. «No sabía», comenzó Álvaro, pero Miguel no estaba dispuesto a escuchar las disculpas. «¿No sabía?», interrumpió Miguel, con desdén. «¿Esa es tu justificación? ¿No sabías que tenías un hijo? ¿No sabías que me dejarías con un dolor insoportable por causa de dificultades financieras? Tú podrías haber luchado por mí». La mujer que estaba detrás de él, Elena, observaba la escena con una expresión petrificada, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Miguel se volvió hacia ella. «¿Y tú? ¿Tampoco te importó? ¿Simplemente me diste la espalda?». Elena no respondió. Su mirada estaba fija en Miguel, pero no parecía realmente verlo. Miguel se dio cuenta de que aquel encuentro, aquel enfrentamiento, era más profundo que cualquier venganza que había imaginado. Era un choque de realidades, una batalla entre pasado y presente, donde las palabras eran las armas y el dolor, el campo de batalla. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Álvaro, la voz ahora más baja, temblorosa. Miguel dudó. No había planeado esta parte. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza? ¿Cerrar una herida antigua? ¿O había algo más profundo?
¿Un deseo de entender por qué todo había sucedido de la manera en que sucedió? Quiero que sientas el mismo dolor que yo sentí, respondió Miguel, la voz cargada de emoción. Quiero que sepas lo que es ser dejado atrás, olvidado. Las palabras resonaron entre ellos, una verdad que no podía ser ignorada. Miguel observó el rostro de su padre, viendo cómo la confusión y la culpa comenzaban a mezclarse. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y Miguel sabía que este era el momento en que su venganza se convertía en algo más que un acto de rabia. Era una oportunidad de confrontar el dolor, de hacer justicia a aquel niño que había sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Puede que no me reconozcas, pero soy tu hijo, y no puedes escapar de lo que hiciste. Miguel sintió la adrenalina correr por sus venas. No estaba allí solo para vengarse, sino para liberarse, para finalmente enfrentar los fantasmas del pasado que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. Y, por más doloroso que fuera, estaba preparado para enfrentar la verdad, no solo para sí mismo, sino también para Álvaro y Elena. Mientras observaba sus reacciones, la escena se desarrollaba como una película en su mente. Estaba a punto de iniciar un nuevo capítulo, no solo en su vida, sino también en la... Miguel cruzó el pasillo silencioso, con Elena caminando al frente, sus pasos vacilantes. Podía escuchar los sonidos apagados del patio, el susurro de las hojas, el leve crujir de la madera moviéndose con el viento. Pero el ruido que más resonaba en su mente era el de su propio corazón, latiendo con una intensidad controlada, alimentado por la furia que crecía a medida que se acercaba a su destino. Al abrir la puerta trasera, Miguel lo vio. Álvaro Ramírez, su padre, estaba sentado en una silla simple, de cara al pequeño patio, con una herramienta en las manos, aparentemente cuidando algo en silencio. Su cabello también había encanecido, y sus hombros estaban encorvados por el peso del tiempo. Parecía tan común como Elena, un hombre cualquiera, sin la marca de un monstruo que abandona a su propio hijo. Cuando la puerta se abrió y el nombre Miguel susurrado por Elena llegó a los oídos de Álvaro, él levantó la cabeza lentamente, sus ojos entrecerrados bajo el brillo del sol. Por un instante, no dijo nada, simplemente se quedó allí, congelado, mirando al joven que se acercaba a él con pasos lentos y deliberados. «Miguel», murmuró Álvaro, en una voz tan cargada de sorpresa como la de Elena había sido. El nombre salió de sus labios como un recuerdo lejano, algo que jamás esperó volver a escuchar. Álvaro se levantó, titubeante, aún sin creer lo que veía. Estaba allí, frente al hijo que había abandonado tantos años atrás. La expresión en su rostro era una mezcla de shock y culpa, como si, de repente, se viera forzado a confrontar un fantasma que había preferido olvidar. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó Miguel, con una calma mortal en su voz, mirando a su padre con una mirada fija y fría. Cada palabra parecía pesada, cargada de años de dolor reprimido. Álvaro no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, pero dudó antes de acercarse más. «¿Cómo? ¿Cómo nos encontraste?», preguntó, con la voz fallando un poco. Era la culpa comenzando a manifestarse, aunque disfrazada bajo la perplejidad. Miguel no respondió a la pregunta. En su lugar, dio otro paso adelante, su cuerpo tenso de determinación. «No importa cómo los encontré. Lo que importa es que, después de todos estos años, ustedes siguen aquí, viviendo sus vidas. ¿Y yo?». Su voz se elevó levemente, el control comenzando a vacilar. «Yo quedé solo. Fui dejado atrás, en un orfanato, mientras ustedes siguieron adelante». El silencio que siguió a sus palabras era denso, pesado como plomo. Elena, de pie al lado de la puerta, cubrió su boca con las manos, los ojos abiertos de dolor al escuchar las acusaciones. Álvaro, por su parte, no podía mirar directamente a su hijo. Desvió la mirada, el peso de la culpa finalmente hundiéndose en sus hombros. «No fue tan simple, Miguel», murmuró Álvaro, con la voz quebrada. «No queríamos dejarte, pero no tuvimos elección. Estábamos en una situación complicada. No podíamos cuidarte». Esas palabras golpearon a Miguel como una cuchillada, pero él no retrocedió.
Ya había esperado por ese tipo de disculpa. Lo había imaginado innumerables veces, y ahora, confrontado con la realidad, no sentía compasión. No había elección, y él, que fue dejado para luchar solo, ¿dónde estaba la elección para él? Ustedes tuvieron una elección, replicó, con la mirada endurecida. Siempre hay una elección. Solo eligieron la salida más fácil. ¿Y yo? Yo estuve en el lugar más difícil. Estuve solo, todos esos años, esperando un motivo, una explicación. Y ahora ustedes están aquí, diciendo que no tuvieron elección. Álvaro movió la cabeza, los ojos llenos de remordimiento. Hicimos lo que pensamos que era lo mejor para ti en ese momento. Miguel, no teníamos cómo cuidarte. Estábamos en quiebra, endeudados. Pensamos que el orfanato te daría una mejor oportunidad. Miguel rió, una risa amarga y cortante, sin alegría alguna. ¿Mejor? Pasé años en ese lugar, esperando que alguien me sacara de allí, esperando a ustedes. Pero ustedes nunca volvieron. Nunca. Lo que tuve fue abandono. Y ahora están aquí, intentando justificar lo que hicieron. El aire entre ellos era asfixiante. Elena finalmente se acercó, las lágrimas corriendo por su rostro, la voz temblorosa. Miguel, escúchame, no hay un día que no pensemos en ti. Nos arrepentimos. Tomamos una decisión terrible, pero no había forma de regresar. Intentamos buscarte, pero Miguel levantó la mano, interrumpiéndola. No quería escuchar más excusas. Para él, las palabras no significaban nada. Lo que importaba era lo que había vivido, y nada de lo que dijeran cambiaría eso. Ahora ustedes van a saber cómo es, dijo, el tono calmado regresando, pero con una intensidad aterradora. Ustedes van a sentir lo que yo sentí. El abandono, la soledad. Van a vivir con eso. Y, un día, cuando menos lo esperen, desapareceré de la misma manera que ustedes desaparecieron de mi vida. Solo que esta vez, van a saber lo que es ser dejado atrás. Dio un paso atrás, la mirada dura como una roca. Elena sollozaba bajito, sus palabras impotentes ante la decisión de Miguel. Álvaro, por su parte, permaneció en silencio, los ojos perdidos en la culpa que había intentado. Miguel salió por la misma puerta por la que entró, el corazón latiendo con fuerza mientras los sollozos de su madre resonaban detrás de él, y el pesado silencio de su padre flotaba en el aire. No miró atrás, no permitió que el peso emocional lo hiciera dudar. La venganza había comenzado, pero aún no estaba completa. Ellos tenían que vivir con el dolor, así como él lo había hecho todos esos años. En las semanas siguientes, Miguel se mantuvo al margen, observando desde la distancia. No volvió a confrontarlos, pero no había desaparecido por completo. Era una presencia invisible, pero siempre estaba ahí, haciendo que sus padres sintieran una constante inquietud. De vez en cuando, pasaba por la casa, permaneciendo en las sombras, asegurándose de que supieran que aún estaba cerca. Elena, antes tan resuelta, ahora parecía una sombra de lo que era. Cada sonido fuera de lo común la hacía sobresaltar, como si estuviera esperando que Miguel apareciera nuevamente en la puerta, listo para lanzar otra ola de dolor y arrepentimiento sobre ella. Apenas dormía, con los ojos hinchados por las noches sin descanso, atormentada por los recuerdos de lo que había hecho y por la incertidumbre de lo que su hijo, ahora hombre, haría a continuación. Álvaro, por otro lado, era un hombre roto, pero trataba de mantener una fachada de fuerza. Sabía que merecía el desprecio de Miguel. Sabía que sus palabras de disculpa eran vacías frente a lo que había hecho. En los primeros días después del reencuentro, intentó hablar con Elena, sugerir que buscaran al hijo, que pidieran perdón una vez más. Pero en cada intento, veía en sus ojos la misma culpa, el mismo peso que lo aplastaba. Estaban atrapados en un ciclo de arrepentimiento silencioso, incapaces de actuar, aterrorizados con la idea de reencontrarlo, pero aún más con el hecho de que él podría nunca volver. Miguel observaba todo esto desde lejos, cada vez más convencido de que su estrategia funcionaba. No necesitaba estar presente para que el miedo y la culpa los consumieran. Sabía que pensaban en él cada segundo,
preguntándose cuándo volvería o si volvería. Ese era el golpe que quería asestar. No algo rápido y concluyente, sino una herida que siguiera abierta, sangrando lentamente. Un día, Miguel decidió ir más lejos. Sabía dónde hacían las compras sus padres, conocía su rutina a estas alturas. Comenzó a aparecer en lugares a los que iban, nunca directamente, siempre a distancia. Se dejaba ver de reojo, en la esquina de la calle, frente al mercado, al otro lado de la plaza, solo lo suficiente para que supieran que él estaba allí, pero nunca lo suficientemente cerca como para que pudieran hablar con él. Era un juego psicológico, y él controlaba todas las piezas. Álvaro y Elena comenzaron a evitar salir de casa. El miedo de verlo los consumía. Miguel los tenía exactamente donde quería, atrapados en su propio arrepentimiento, incapaces de seguir adelante, de la misma manera que él no pudo seguir durante tantos años. Por la noche, Miguel imaginaba cómo sería la vida dentro de esa casa ahora, con los padres aguardando su regreso, pero sin saber cuándo sucedería. Estaba presente en sus vidas de una manera que nunca estuvo antes, como una sombra, un recuerdo vivo del error que cometieron. Cierta noche, mientras observaba la casa una vez más, Miguel notó algo diferente. Las luces estaban apagadas más temprano de lo habitual, y el aire a su alrededor parecía más pesado, más denso. Esperó, inmóvil, por algún signo de vida. Pasaron minutos, y entonces, finalmente, la puerta principal se abrió. Elena salió, los hombros encorvados, el rostro perdido en la oscuridad. Se acercó a la puerta y miró alrededor, como si estuviera buscando a alguien, buscando por él. Miguel, aún en las sombras, observó a su madre parada allí, como si quisiera decir algo, pero no tuviera palabras. Sabía que ella no lo vería, no en esa oscuridad, pero aún así se quedó en silencio, esperando. «Miguel», susurró ella, la voz débil, casi llevada por el viento. Era un llamado lleno de desesperación, lleno de arrepentimiento. «Si estás ahí, por favor, solo quiero hablar contigo, solo una vez más». Miguel no respondió. Permaneció donde estaba, invisible, intocable. Esa era su venganza final. La presencia constante, el dolor persistente de saber que él estaba allí, pero fuera de alcance. Miguel observó mientras Elena llamaba su nombre, su voz temblorosa resonando en la fría noche. Sintió una mezcla de satisfacción y dolor al mismo tiempo. La vulnerabilidad de ella lo alimentaba, dando vida a la rabia que había cultivado durante tantos años. Era la confirmación de que había logrado su objetivo. Sus padres estaban consumidos por el arrepentimiento y el miedo, y él era la fuente de ese tormento. Pero, por un momento, dudó. ¿Era posible que la desesperación de ella fuera genuina? Miguel no estaba seguro. Recordaba todas las promesas incumplidas y los momentos en que había deseado más que nada ser amado, ser buscado. Y ahora, cuando estaba tan cerca, ese deseo de ser escuchado lo golpeó con fuerza. Elena permaneció allí, de pie, con la esperanza y el desespero estampados en su rostro. La noche parecía envolver todo en una especie de oscuridad intensa. Miguel estaba a punto de dar un paso adelante, cuando decidió que no era el momento. Quería que sintieran esa ansiedad por más tiempo, que quedaran atrapados en ese ciclo de miedo y expectativa. Si aparecía ahora, podría anular todo el trabajo que había hecho. Entonces, Miguel retrocedió en las sombras, dejando que el silencio se instalara. En lugar de ir hacia ella, decidió que era hora de intensificar el juego. En los días siguientes, se dedicó a crear un ambiente de terror psicológico. Comenzó a dejar notas en lugares estratégicos, en la puerta del refrigerador, sobre la mesa del comedor, en lugares donde Elena y Álvaro seguramente las encontrarían. Los mensajes eran cortos y directos, siempre con la misma firma: Miguel siempre está observando. La primera vez que Elena encontró una nota, estaba preparando la cena. Al abrir la nevera, el papel amarillo cayó a sus pies. Lo que leyó la hizo temblar. ¿Pensaron que podrían olvidarme? Nunca me iré.
La visión de sus manos temblorosas al recoger la nota y la expresión de horror en su rostro fueron la validación que Miguel necesitaba. Él estaba controlando la narrativa, y ella claramente estaba asustada. Álvaro, por otro lado, no reaccionó bien a la primera nota. Pensó que era una broma de mal gusto, pero pronto las notas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Cada mensaje dejado traía más detalles sobre lo que Miguel había hecho para prepararse para esta venganza, sus observaciones, sus sentimientos. La tensión entre los dos crecía, con Álvaro tratando de calmarla, mientras Elena se volvía cada vez más paranoica. Ella comenzó a evitar salir de casa y se encerró en sus pensamientos, pasando horas mirando por la ventana, como si esperara que Miguel apareciera. Miguel se convirtió en una presencia constante en sus vidas, incluso cuando no estaba físicamente allí. Las conversaciones entre ellos se volvieron más pesadas, llenas de culpa y miedo, y él supo que estaba alcanzando su objetivo. Miguel estaba encantado con la forma en que el plan Miguel salió por la misma puerta por la que entró, el corazón latiendo con fuerza mientras los sollozos de su madre resonaban detrás de él y el pesado silencio de su padre flotaba en el aire. No miró hacia atrás, no permitió que el peso emocional lo hiciera dudar. La venganza había comenzado, pero aún no estaba completa. Tenían que vivir con el dolor, así como él había vivido todos esos años. En las semanas siguientes, Miguel se mantuvo al margen, observando a distancia. No volvió a confrontarlos, pero no había desaparecido por completo. Era una presencia invisible, pero siempre allí, haciendo que sus padres sintieran una inquietud constante. De vez en cuando, pasaba por la casa, permaneciendo en las sombras, asegurándose de que supieran que todavía estaba cerca. Elena, antes tan resuelta, ahora parecía una sombra de lo que era. Cada sonido inusual la hacía saltar, como si esperara que Miguel apareciera nuevamente en la puerta, listo para lanzar otra ola de dolor y arrepentimiento sobre ella. Apenas dormía, los ojos hinchados por noches sin descanso, atormentada por los recuerdos de lo que había hecho y por la incertidumbre de lo que su hijo, ahora hombre, haría a continuación. Álvaro, por otro lado, era un hombre quebrado, pero intentaba mantener una fachada de fortaleza. Sabía que merecía el desprecio de Miguel. Sabía que sus palabras de disculpa eran vacías frente a lo que había hecho. En los primeros días después del reencuentro, trató de hablar con Elena, sugiriendo que buscaran al hijo, que pidieran perdón una vez más. Pero con cada intento, veía en los ojos de ella la misma culpa, el mismo peso que lo aplastaba. Estaban atrapados en un ciclo de arrepentimiento silencioso, incapaces de actuar, aterrados ante la idea de reencontrarlo, pero aún más con el hecho de que podrían nunca volver. Miguel observaba todo esto a distancia, cada vez más convencido de que su estrategia funcionaba. No necesitaba estar presente para que el miedo y la culpa los consumieran. Sabía que pensaban en él cada segundo, preguntándose cuándo volvería o si volvería. Ese era el golpe que quería asestar, no algo rápido y concluyente, sino una herida que permaneciera abierta, sangrando lentamente. Un día, Miguel decidió ir más lejos. Sabía dónde hacían sus compras, conocía su rutina a esa altura. Comenzó a aparecer en lugares donde ellos iban, nunca directamente, siempre a distancia. Se dejaba ver de reojo, en la esquina de la calle, frente al mercado, al otro lado de la plaza. Solo lo suficiente para que supieran que estaba allí, pero nunca lo bastante cerca para que pudieran hablar con él. Era un juego psicológico, y él controlaba todas las piezas. Álvaro y Elena comenzaron a evitar salir de casa. El miedo de verlo los consumía. Miguel los tenía exactamente donde quería, atrapados en su propio arrepentimiento, incapaces de avanzar, de la misma manera que no pudo avanzar durante tantos años. Por la noche, Miguel imaginaba cómo sería la vida dentro de esa casa ahora, con los padres aguardando su regreso, pero sin saber cuándo ocurriría. Estaba presente en sus vidas de una manera que nunca había estado antes, como una sombra, un recuerdo vivo del error que cometieron. Cierta noche, mientras observaba la casa una vez más, Miguel notó algo diferente. Las luces estaban apagadas más temprano de lo habitual, y el aire alrededor parecía más pesado, más denso. Esperó,
inmóvil, por algún signo de vida. Pasaron minutos, y entonces, finalmente, la puerta principal se abrió. Elena salió, los hombros encorvados, el rostro perdido en la oscuridad. Se acercó al portón y miró alrededor, como si estuviera buscando a alguien, buscando a él. Miguel, aún en las sombras, observó a su madre parada allí, como si quisiera decir algo, pero no tuviera palabras. Sabía que no lo vería, no en esa oscuridad, pero aún así permaneció en silencio, esperando. «Miguel», susurró ella, la voz débil, casi llevada por el viento. Era un llamado lleno de desesperación, lleno de arrepentimiento. «Si estás ahí, por favor, solo quiero hablar contigo, solo una vez más». Miguel no respondió. Permaneció donde estaba, invisible, intocable. Esa era su venganza final. La presencia constante, el dolor persistente de saber que él estaba allí, pero fuera de alcance. Miguel observó mientras Elena llamaba su nombre, su voz temblorosa resonando en la fría noche. Sintió una mezcla de satisfacción y dolor al mismo tiempo. La vulnerabilidad de ella lo alimentaba, dando vida a la rabia que había cultivado durante tantos años. Era la confirmación de que había logrado su objetivo. Sus padres estaban consumidos por el arrepentimiento y el miedo, y él era la fuente de ese tormento. Pero, por un momento, dudó. ¿Era posible que la desesperación de ella fuera genuina? Miguel no estaba seguro. Recordaba todas las promesas incumplidas y los momentos en que había deseado más que nada ser amado, ser buscado. Y ahora, cuando estaba tan cerca, ese deseo de ser escuchado lo golpeó con fuerza. Elena permaneció allí, de pie, con la esperanza y el desespero estampados en su rostro. La noche parecía envolver todo en una especie de oscuridad intensa. Miguel estaba a punto de dar un paso hacia adelante, cuando decidió que no era el momento. Quería que sintieran esa ansiedad por más tiempo, que quedaran atrapados en ese ciclo de miedo y expectativa. Si aparecía ahora, podría anular todo el trabajo que había realizado. Entonces, Miguel retrocedió en las sombras, dejando que el silencio se instalara. En lugar de ir hacia ella, decidió que era hora de intensificar el juego. En los días siguientes, se dedicó a crear un ambiente de terror psicológico. Comenzó a dejar notas en lugares estratégicos, en la puerta del refrigerador, sobre la mesa del comedor, en lugares donde Elena y Álvaro seguramente las encontrarían. Los mensajes eran breves y directos, siempre con la misma firma: Miguel siempre está observando. La primera vez que Elena encontró una nota, estaba preparando la cena. Al abrir el refrigerador, el papel amarillo cayó a sus pies. Lo que leyó la hizo temblar. ¿Pensaron que podrían olvidarme? Nunca me iré. La visión de sus manos temblorosas al recoger la nota y la expresión de horror en su rostro fueron la validación que Miguel necesitaba. Estaba controlando la narrativa, y ella claramente estaba asustada. Álvaro, por otro lado, no reaccionó bien a la primera nota. Pensó que era una broma de mal gusto, pero pronto las notas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Cada nota dejada atrás traía más detalles sobre lo que Miguel había hecho para prepararse para esta venganza, sus observaciones, sus sentimientos. La tensión entre los dos crecía, con Álvaro tratando de calmarla, mientras Elena se volvía cada vez más paranoica. Ella comenzó a evitar salir de casa y se encerró en sus pensamientos, pasando horas mirando por la ventana, como si esperara que Miguel apareciera. Miguel se convirtió en una presencia constante en sus vidas, incluso cuando no estaba físicamente allí. Las conversaciones entre ellos se volvieron más pesadas, llenas de culpa y miedo, y él supo que estaba alcanzando su objetivo. Miguel estaba encantado con la forma en que el plan se desarrollaba. Ahora, la culpa no era solo Entonces, una noche, mientras los dos estaban en casa, Miguel decidió que era hora de un nuevo enfoque. No solo quería que sintieran el dolor de la pérdida, sino también la sensación de ser constantemente vigilados. Se acercó a la casa una vez más, ahora con la intención de ser visto. Con un trozo de papel en mano, escribió un nuevo mensaje: «Si realmente te importa, ven hasta mí». Lo dejó en el alféizar de la ventana de la sala, donde sabía que Elena pasaría horas mirando hacia afuera.
Sabía que, al verlo, la realidad de lo que había hecho sería innegable. Esa noche, Miguel se escondió en las sombras del jardín, esperando. Sabía que el tiempo de espera sería la parte más difícil para ellos y que debía mantener la presión. Estaba a punto de dar el siguiente paso en su venganza. Quería que entendieran que había un costo emocional que pagar por sus acciones, y estaba a punto de cobrar esa deuda. Miguel esperó pacientemente, escondido en las sombras del jardín, el corazón pulsando en un ritmo que mezclaba ansiedad y satisfacción. Sabía que el mensaje que había dejado en la ventana llamaría la atención de Elena, y eso aumentaría la tensión que flotaba sobre ellos como un manto opresor. Lo que quería era que ella se sintiera acorralada, sin saber cuándo o cómo su pasado la alcanzaría nuevamente. Cuando la luz de la sala finalmente se encendió, Miguel se volvió más alerta. Miguel se escondió en las sombras, observando mientras Elena y Álvaro discutían frenéticamente sobre qué hacer a continuación. El desespero de ellos lo alimentaba, y se sentía casi eufórico con la intensidad de la situación. Los mensajes que había dejado en las paredes no eran solo una advertencia, eran un recordatorio constante de su presencia y de cómo sus padres habían fracasado en protegerlo, incluso ahora. «Necesitamos ir tras él», insistió Elena, la voz hirviendo con la mezcla de miedo y determinación. «No podemos dejar que esto continúe así. Él necesita saber que estamos arrepentidos». Álvaro movió la cabeza, la expresión de escepticismo dibujada en su rostro. «¿Y si él no quiere escuchar? ¿Y si está tan perdido en su rabia que no escuchará nada de lo que digamos?» La duda en su voz reflejaba su inseguridad, pero Miguel podía ver que la idea de confrontarlo hacía que su esposa se sintiera más fuerte. «Tenemos que intentar, Álvaro. No podemos dejar que nos controle así. Necesitamos mostrarle que estamos aquí, que nos importamos». Mientras discutían, Miguel decidió que la próxima fase de su plan sería hacer que se sintieran aún más vulnerables. No quería solo que lo buscaran, sino que se sintieran totalmente expuestos, sin control sobre sus propias vidas. Sabía que, si lograban encontrarlo, sería un momento decisivo. Esa noche, se movió silenciosamente por la ciudad, creando un camino de indicios para guiarlos. Dejó más notas en lugares estratégicos, siempre invitándolos a seguirlo, pero nunca revelando su ubicación exacta. «Puedes encontrarme si realmente te importa» fue uno de los mensajes que dejó en un parque donde solían ir cuando eran una familia. Recordaba las risas, las sonrisas, y ahora todo lo que quedaba eran recuerdos distorsionados. A la mañana siguiente, Elena y Álvaro descubrieron la nota en el parque y, con cada nuevo mensaje, Miguel veía el desespero de ellos intensificarse. Ahora estaban en una búsqueda macabra, donde cada pista los llevaba más cerca de él, pero también más hacia su propio pavor. Miguel sabía que comenzaban a perder la esperanza, y eso lo dejaba aún más emocionado. Conforme las horas pasaban, Miguel los observaba, sintiendo el peso de la ansiedad acumulándose sobre ellos. Vio cómo la determinación de Elena comenzaba a transformarse en desespero. Álvaro estaba cada vez más frustrado. Sus intentos de calmarla se volvían cada vez más difíciles. Miguel quería que sintieran esa presión, que supieran que el tiempo se estaba agotando. Finalmente, en una tarde, decidió que era hora de un encuentro. No un encuentro casual, sino uno que revelaría todo el dolor que había guardado. Dejó un mensaje claro: esta noche, a las 21 horas, en el parque donde todo comenzó. Miguel quería que se sintieran obligados a aparecer, que la necesidad de confrontarlo los llevara a un lugar que antes estaba lleno de felicidad, ahora transformado en un terreno de desespero. Cuando llegó la noche, se posicionó en un lugar estratégico, escondido entre los árboles, observando cómo Elena y Álvaro llegaban. La iluminación suave de las lámparas del parque no hacía más que lanzar sombras a su alrededor, creando una atmósfera sombría y tensa. «¿Estás listo?», susurró Elena, los ojos en busca de cualquier movimiento. Cada sonido parecía amplificado en la noche silenciosa. «No sé qué esperar», respondió Álvaro, la inseguridad evidente en su voz. «Pero tenemos que hacer esto». Miguel sintió la adrenalina subir cuando vio la tensión en sus rostros, la lucha interna que sucedía. Quería que supieran que estaban en desventaja, que él tenía el control ahora.
Lo que no sabían era que él se había preparado para esa noche. Tenía un plan que los dejaría sin salida, un enfrentamiento que revelaría no solo sus fallas como padres, sino también el dolor que había cargado durante todos esos años. Y mientras se preparaba para entrar en escena, una sutil sonrisa se formó en su rostro. Miguel observó atentamente mientras Elena y Álvaro se acercaban al área del parque, sus expresiones mezclando determinación y temor. Podía sentir la ansiedad en el aire, un peso palpable que lo rodeaba. Era el momento que tanto había esperado, la culminación de toda su planificación. Quería que cada palabra, cada acto, reflejara el dolor que había enfrentado. Miguel, llamó a Elena, la voz temblorosa, casi perdida en la brisa de la noche. Si estás aquí, por favor, aparece. Solo queremos hablar contigo. Miguel se quedó en silencio, un espectador oculto en la oscuridad, mientras la escena se desarrollaba. Álvaro, notando la tensión, tomó la delantera, tratando de actuar como un protector. No podemos continuar así. Necesitamos un cierre. Miguel, estamos aquí, listos para escuchar lo que tengas que decir. Una sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Miguel al escuchar la vulnerabilidad en la voz de su padre. Estaba jugando con sus emociones, manipulando la situación con maestría. Deseaba que esta reunión fuera una revelación, una transformación de lo que era un reencuentro en un enfrentamiento que los dejaría desarmados. Entonces, en un movimiento rápido, Miguel decidió que era hora de revelarse. Salió de la sombra, no como un fantasma, sino como el hijo que ellos abandonaron, una presencia que ahora cargaba un peso insoportable de dolor y resentimiento. «Aquí estoy», declaró Miguel, la voz resonando por el parque, firme y llena de emoción. No solo estaba allí, estaba reclamando su espacio. Elena dio un paso atrás, el shock estampado en su rostro. «Miguel, tú estás aquí». Su voz era una mezcla de alivio y horror. El reconocimiento hizo que su corazón disparara. «¿Qué esperabas, madre? ¿Que simplemente desapareciera?» Las palabras de Miguel cortaron el aire como cuchillas. «Soy lo que ustedes hicieron de mí, y ahora estoy aquí para cobrar esa deuda». Álvaro intentó acercarse, la necesidad de redimirse pulsando en sus venas. «Miguel, por favor, lo sentimos mucho. No sabíamos. No teníamos idea de lo que estabas pasando». Miguel movió la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. «No, ustedes no sabían, porque nunca se importaron. Estaban más preocupados por ustedes mismos que por mí». Se movía de un lado a otro, rodeándolos como un depredador. Elena, finalmente encontrando el valor para afirmarse, dijo: «No es verdad. Queríamos estar contigo. Hicimos lo que pensamos que era correcto en ese momento». «¿Lo que era correcto?», Miguel gritó, la voz subiendo en intensidad. «¿Abandonar a su hijo en un orfanato? ¿Eso es lo que ustedes pensaban que era correcto? No solo fui olvidado, fui borrado. Crecí solo, preguntándome por qué no era lo suficientemente bueno para ustedes». El desespero en la expresión de Elena era visible, y Miguel podía ver que el dolor comenzaba a apoderarse de ella. Se alimentaba de eso, viendo cómo las palabras que pronunciaba sacudían los cimientos de su culpa. Pero no quería que fuera solo una tortura emocional. Quería que sintieran en carne propia lo que significaba ser abandonado. «No puedes simplemente volver y culparnos». Álvaro intervino, la rabia mezclándose con su desespero. «Somos humanos. Cometimos errores». «¿Errores?», Miguel rió sarcásticamente. «Eso no es un error. Eso es una traición». Y con eso, se acercó más cerca de lo que estaba dispuesto a permitir que se sintieran seguros. Quería que sintieran la presión, que cada respiración fuera un recordatorio del dolor que había soportado. «Estoy aquí para que sepan que no he olvidado. Y, lo más importante, que no estoy aquí para perdonar». Hizo una pausa, la mirada penetrante en sus ojos. «Ustedes entenderán lo que es vivir con este dolor. Voy a asegurarme de que cada día les recuerde lo que hicieron». Elena cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras Álvaro solo miraba, paralizado por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Miguel había finalmente conseguido lo que deseaba, su atención,
el reconocimiento del sufrimiento que habían causado. Pero no quería que la escena terminara así. Quería que este momento se convirtiera en una marca indeleble en sus almas. Entonces, en un último golpe emocional, hizo una oferta. Quiero que experimenten el dolor que yo sentí. Y, si realmente les importa, deben hacerlo juntos. ¿Qué opinan? Los dos se miraron el uno al otro, y Miguel sabía que estaban enfrentando la verdad que había traído a la luz. Miguel observó la expresión de horror en los rostros de Elena y Álvaro mientras las palabras que acababa de pronunciar pesaban en el aire. Sintió un placer casi enfermizo al ver cómo su plan estaba funcionando. Estaban ante un dilema: enfrentar su propio pasado o rendirse a la angustia que él había desatado. ¿Qué quieres decir con eso? Álvaro finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa, una mezcla de confusión y temor. ¿Qué esperas de nosotros, Miguel? Quiero que sientan el peso de la culpa que he llevado todos estos años, respondió Miguel, la intensidad en su mirada profundizándose. Estaba completamente inmerso en la emoción, y la pasión de su discurso solo aumentaba. Cada noche que pasé solo, sin saber si era amado, sin saber si valía la pena ser recordado. Ahora es su turno. Elena, aún de rodillas, miró a Miguel con una mezcla de dolor y amor. Miguel, sabemos que cometimos errores. Estamos aquí, tratando de redimirnos, pero no podemos vivir con esto para siempre. Miguel dio un paso atrás, riendo levemente, una risa que no contenía alegría. ¿Redimir? Dejó la palabra en el aire como una pregunta retórica. ¿Ustedes piensan que algunas palabras y lágrimas pueden borrar lo que hicieron? Los ojos de Álvaro se entrecerraron mientras intentaba comprender la gravedad de la situación. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo podemos hacer esto? Simple, dijo Miguel, la voz ahora un susurro, pero con un peso enorme. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Si realmente les importa, enfrenten el dolor que me causaron. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. El silencio era ensordecedor, y la tensión entre ellos parecía palpable. Miguel quería que se sintieran obligados a hacer algo, a luchar contra lo que ellos mismos habían creado. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Elena, ahora con una voz más firme, pero aún llena de oscuridad. Quiero que pasen una noche en un orfanato, respondió Miguel, los ojos brillando con una mezcla de ira y satisfacción. Un lugar donde crecí, donde aprendí lo que es ser abandonado, lo que es vivir en la incertidumbre y el miedo. Pasarán una noche allí, y quizás, solo quizás, entenderán un poco de lo que pasé. La reacción de ellos fue instantánea. Álvaro se acercó a Miguel, la indignación creciendo en su voz. No puedes estar hablando en serio. Eso es cruel. ¿Cruel? Miguel interpeló, una sonrisa sombría en los labios. Lo que realmente es cruel es tener un hijo y simplemente desecharlo como si no valiera nada. Nunca entenderán el dolor que siento, el dolor que viví, a menos que experimenten la vida que tuve. Los desafió con la mirada, y la indignación que antes dominaba el semblante de Álvaro comenzó a transformarse en una sutil comprensión. Miguel les estaba mostrando lo que realmente significaba enfrentar el dolor, no solo con palabras, sino con la realidad que ellos mismos habían creado. ¿Y si decimos que no lo haremos?, Elena dijo, la voz desafiante, pero Miguel percibió la debilidad detrás de sus palabras. Entonces, iré tras de ustedes siempre. Seré un recordatorio constante de lo que hicieron, y cada día que pase, les mostraré el dolor que causaron, hasta que se sientan obligados a enfrentar esto. El desafío flotaba en el aire, y Miguel sabía que, en algún lugar dentro de ellos, había un impulso de responsabilidad que no podían ignorar. Si realmente querían redimirse, tendrían que enfrentar los demonios que habían creado. El tiempo parecía estar estancado mientras los tres se miraban, cada uno luchando con sus emociones. Miguel deseaba que este momento fuera una transformación, que finalmente comprendieran el peso de sus decisiones. Está bien, Miguel, finalmente dijo Álvaro, la voz ahora baja, pero firme. Haremos lo que quieres. Pasaremos una noche en el orfanato. Pero, por favor, solo entiende que estamos aquí para intentar cambiar, para pedir disculpas.
Miguel sintió una ola de satisfacción al escuchar esas palabras. Finalmente, tenía el control. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que la noche en el orfanato revelara todo lo que quería que entendieran. Genial, respondió Miguel, la voz calma, pero llena de una emoción reprimida. Espero que estén listos, porque la noche que viene será más que solo un paseo por los recuerdos. Será la verdadera experiencia de lo que significa estar solo. Mientras el trío se preparaba para la jornada al orfanato, Miguel miró al cielo nocturno, la luna llena iluminando el camino adelante. Sabía que esta sería la última oportunidad de Elena y Álvaro para entender la extensión de su abandono. Y, al mismo tiempo, era el comienzo. Miguel se dirigió al orfanato con Elena y Álvaro, un silencio tenso flotando en el aire del auto. Las luces de la ciudad quedaron atrás mientras se acercaban al antiguo edificio, cuyas paredes desgastadas parecían guardar ecos de risas y lágrimas. Era un lugar que Miguel conocía muy bien, donde cada rincón traía recuerdos de soledad y abandono. Al llegar, el orfanato se alzó ante ellos, imponente y sombríamente familiar. Las ventanas, con rejas oxidadas, parecían mirarlos como si también estuvieran esperando una historia por ser contada. Miguel sintió una mezcla de rabia y nostalgia. Cada paso más cerca de él era como si estuviera desgarrando la cicatriz que había intentado esconder. ¿Estás seguro de que queremos hacer esto?, preguntó Elena, la inseguridad evidente en su voz. ¿No podemos simplemente hablar sobre lo que sucedió? Miguel la miró, con una mirada profunda y llena de emoción. No, necesitamos estar aquí. Necesitamos sentir esto, sentir el peso de lo que viví. Se volvió hacia el edificio, sus ojos fijos en la entrada oscura. Y ustedes también necesitan sentir el dolor que causaron. Atravesaron el portón de entrada, un chirrido resonando como un aviso sombrío. El pasillo estrecho estaba iluminado solo por una lámpara colgante, proyectando sombras danzantes en las paredes. El olor a madera envejecida y humedad era casi opresivo. Miguel sentía el corazón acelerado, una ola de recuerdos y emociones reprimidas surgiendo a la superficie. Los guió a través del pasillo, cada paso lleno de tensión, hasta que llegaron a una sala de estar que alguna vez estuvo llena de risas y juegos. Las sillas estaban dispuestas en círculo, pero ahora eran solo objetos olvidados. Recordó cuando esperaba ansiosamente una visita, una esperanza que nunca se concretaba. Este era un lugar que yo llamaba hogar, dijo Miguel, la voz más baja, casi un susurro. Y ahora es solo un eco de todo lo que no tuve. Elena miró a su alrededor, la realidad del lugar comenzando a afectarla. Se acercó a una de las sillas, pasando la mano por la superficie polvorienta. Yo no sabía que era tan triste. Su voz vaciló, la comprensión comenzando a formarse. ¿Triste?, Miguel repitió, un tono sarcástico permeando sus palabras. No, esto es un recordatorio de lo que sucede cuando se abandona a alguien. Es lo que viví. Álvaro, incapaz de contener la emoción, dijo, Miguel, lo sentimos mucho. No tenemos palabras para expresar cuánto lamentamos esto. Lamentar no va a cambiar el pasado, respondió Miguel, sus ojos fijos en su padre. Quería que sintieran la urgencia de la situación, la necesidad de reconocer el dolor que causaron. Necesitan entender que esto no se trata de palabras. Se trata de lo que hicieron. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el espacio, deteniéndose en un rincón donde había un viejo mural, un lugar donde los niños solían dibujar. Con las manos temblorosas, Miguel comenzó a limpiar el polvo del mural, revelando garabatos y dibujos de niños que alguna vez estaban llenos de esperanza. «Miren esto», exclamó, la voz elevándose. Cada uno de estos niños tenía sueños. ¿Pero qué les sucedió? ¿Dónde están ahora? La mayoría de ellos fue olvidada, como yo fui. Elena y Álvaro intercambiaron miradas, el peso de la realidad comenzando a establecerse. Miguel quería que sintieran no solo la tristeza, sino también la impotencia y la frustración que había llevado. «Van a quedarse aquí hasta el amanecer», declaró Miguel, la decisión clara en su voz. «Necesitan pasar la noche aquí, sentir la soledad, la inseguridad, todo lo que enfrenté. Y espero que, al amanecer, puedan entender lo que realmente significa ser abandonado».
Pero eso es inhumano, protestó Álvaro, la indignación transparentándose en su tono. ¿Inhumano? Miguel retrucó, una sonrisa irónica surgiendo en su rostro. Esto es solo un vistazo a la realidad. Necesitan sentir el dolor de ser despojados de todo, así como yo lo fui. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en el orfanato se volvía cada vez más pesada. Miguel se sentaba en un rincón, observando a sus padres, que parecían cada vez más perdidos y vulnerables. La soledad que él sentía en la infancia ahora los envolvía, como una manta opresiva. El reloj marcaba las horas, y Miguel se dio cuenta de que la lucha de ellos apenas comenzaba. Quería que esa noche fuera transformadora, una oportunidad para confrontar no solo el pasado, sino también los fantasmas que los tres llevaban. Cuando el silencio se instaló, Miguel susurró para sí mismo, «Ahora ustedes van a entender». Y con esa determinación, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que el verdadero dolor estaba apenas comenzando a revelarse. La noche se extendió, y las horas parecieron arrastrarse en el orfanato. Miguel observaba a Elena y Álvaro, quienes se encontraron en un rincón, conversando en susurros. La tenue luz de la lámpara los bañaba en un tono amarillento, creando sombras largas en las paredes. El clima tenso era palpable, y la angustia flotaba en el aire como un manto pesado. El primer signo de desesperación llegó, cuando la temperatura comenzó a caer. Elena se encogió, los brazos alrededor de su cuerpo, buscando calor. Miguel sintió un pequeño placer al notar su incomodidad, pero al mismo tiempo, una parte de él se preguntaba si esto realmente los ayudaría a entender. Lo que quería era que sintieran el frío de la soledad que lo había acompañado tanto tiempo. «No puedo creer que estamos aquí», dijo Elena, la voz temblorosa, no solo por el frío, sino también por la presión emocional. «Miguel, ¿realmente quieres que pasemos la noche entera aquí?» Miguel no respondió, pero su mirada la desafiaba. Quería que sintieran la realidad de la situación, que cada momento aquí fuera un recordatorio del dolor que vivió. Álvaro, intentando mantener la dignidad, se levantó y caminó por el espacio, sus pasos resonando en el suelo de madera. «¿Qué esperas que sintamos?», preguntó, la frustración evidente. «Estamos aquí, pero esto no va a cambiar lo que sucedió». «No se trata de cambiar el pasado», Miguel respondió, la voz firme. «Se trata de enfrentar la verdad. Necesitan entender que las palabras no son suficientes». A medida que la noche avanzaba, los tres se encontraron en un momento de reflexión. La oscuridad parecía envolver a cada uno de ellos, y la soledad que una vez fue familiar para Miguel ahora se convertía en una experiencia colectiva. En un punto, mientras el silencio se extendía, Miguel decidió que era hora de confrontar los sentimientos que surgían. Se volvió hacia ellos, la voz baja pero intensa. «Quiero que compartan conmigo lo que están sintiendo ahora». Elena miró al suelo, luchando contra las lágrimas. Es aterrador aquí. No puedo imaginar cómo lograste soportar esto». Miguel sintió un frío en el estómago, una mezcla de satisfacción y dolor al escuchar esas palabras. Era un pequeño reconocimiento del dolor que había soportado. «Exacto», hizo una pausa, su voz creciendo en fuerza. «Esto es lo que enfrenté todos los días. El miedo, la incertidumbre, la duda sobre el amor que nunca recibí. Y ahora, ustedes están comenzando a entender». Álvaro se acercó, la expresión ahora más vulnerable. «Miguel, no sabíamos. Nunca supimos cómo era». Miró a los ojos de su hijo, buscando una conexión genuina. «Estamos aquí ahora, tratando de entender, tratando de redimirnos. Necesitan saber que el dolor que sentí no desaparece. Incluso ahora, cuando estoy aquí con ustedes, es como si una parte de mí aún estuviera atrapada en esa infancia solitaria». Elena finalmente se permitió llorar, las lágrimas deslizándose por su rostro. «Miguel, tomamos una decisión horrible, y siento que no tengo palabras para expresar cuánto lamento». Se acercó a él, la mirada llena de dolor y arrepentimiento. «No puedo cambiar lo que hicimos, pero estoy aquí y quiero hacer las cosas bien». Miguel sintió la sinceridad en sus palabras, una fragilidad que lo tocó de una manera inesperada. Tal vez, solo tal vez, había espacio para algo más que venganza.
¿Qué estás diciendo? Miguel preguntó, la voz más suave. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Quiero que podamos sanar esto juntos. Respondió Elena, la voz ahora un susurro. Quiero que me dejes entender y que podamos reconstruir esto, incluso si es difícil. La declaración de ella reverberó en el corazón de Miguel y se encontró en un dilema. Había una parte del que aún deseaba venganza, pero otra que quería creer en la posibilidad del perdón. Esto no va a ser fácil, advirtió, la lucha interna evidente en su mirada. Necesitarán enfrentar la verdad no solo sobre lo que hicieron, sino sobre quiénes son ahora. Álvaro asintió, una determinación renovada en la mirada. Estamos listos para enfrentar esto, Miguel. Queremos hacerlo bien. Miguel los miró, su corazón pesado con emociones conflictivas. La rabia y el dolor aún estaban allí, pero la idea de reconciliación comenzaba a tomar forma. Sabía que el camino sería largo y arduo, pero quizás, solo quizás, esa noche en el orfanato fuera el comienzo de un nuevo camino. Entonces, enfrentemos esto juntos. Respiró hondo, sintiendo que, tal vez, el perdón fuera más poderoso que la venganza.